Una de las ilusiones más peligrosas en el mundo financiero era creer que estabas invirtiendo cuando en realidad estabas perdiendo dinero lentamente. Miles de personas se sentían tranquilas, incluso orgullosas de sus decisiones financieras, sin darse cuenta de que cada año retrocedía en lugar de avanzar. No hablo de pérdidas dramáticas ni de crashes del mercado. Hablo de algo mucho más sutil y por eso mucho más peligroso. Pérdidas invisibles que se acumulaban silenciosamente mientras la persona creía estar haciendo todo bien. Durante décadas observé este fenómeno. Personas que se consideraban inversores responsables, que seguían los consejos convencionales, que hacían lo que supuestamente debían hacer. Y sin embargo, cuando analizaba sus números reales, descubría que estaban perdiendo poder adquisitivo año tras año. Si creen que están invirtiendo correctamente, este video podría revelarles una realidad incómoda. Suscríbanse al canal porque lo que voy a explicar puede salvar décadas de esfuerzo mal dirigido. Empecemos por entender cómo funcionaba esta ilusión. La trampa más común era confundir rendimiento nominal con rendimiento real. La persona veía que su cuenta crecía cada año. Empezó con 1000 y ahora tenía 1100. Crecimiento del 10%. Se sentía bien. Creía que estaba ganando dinero. Pero había un enemigo invisible que nadie le había enseñado a considerar: la inflación. Si los precios subían un 12%, mientras su inversión subía un 10%, en realidad había perdido poder adquisitivo. Su dinero compraba menos que antes, aunque el número en la cuenta fuera mayor. Esta era la trampa perfecta porque el cerebro humano respondía a los números absolutos, no a los valores reales. Ver 1100 en lugar de 1000 se sentía como ganancia, pero esos 1100 compraban menos que los 1000 originales. La pérdida estaba oculta detrás de un número que parecía mayor. Los bancos explotaban esta ilusión magistralmente. Ofrecían cuentas de ahorro con intereses que sonaban razonables. 3%, 4%. La persona se sentía bien poniendo su dinero ahí. Era seguro, crecía cada año. ¿Qué más podía pedir? Pero si la inflación era del 5 o 6%, esa cuenta de ahorro segura estaba destruyendo riqueza sistemáticamente. Cada año, el dinero compraba menos. Cada año, el ahorrista se volvía más pobre en términos reales. Y todo mientras creía estar siendo prudente y responsable. Vi esto destruir silenciosamente el futuro de innumerables personas. Ahorradores, disciplinados, que guardaban su dinero en cuentas que pagaban intereses mínimos. Cada año veían su saldo crecer ligeramente. Cada año se sentían responsables y prudentes. Y cada año, en términos reales, se volvían más pobres. Después de 20 o 30 años de este proceso, llegaban a la jubilación con una cantidad que parecía respetable pero que apenas alcanzaba para vivir modestamente. Todo su esfuerzo, toda su disciplina, había sido erosionado por un enemigo que nunca vieron venir porque nadie les enseñó a mirar los números correctos. La segunda forma de perder dinero, creyendo que invertías, era a través de los costos ocultos. Los costos en el mundo financiero eran extraordinariamente hábiles para esconderse. Aparecían en la letra pequeña. Se expresaban en porcentajes que parecían insignificantes. Se cobraban de maneras que el inversor promedio nunca notaba. Fondos de inversión que cobraban 1 o 2% anual en comisiones de administración. Parecía poco, que era un 2%, pero ese 2% se cobraba todos los años, sobre el total acumulado, incluyendo las ganancias de años anteriores. Hice el cálculo muchas veces para mis estudiantes y siempre los dejaba asombrados. A lo largo de 30 años de inversión, la diferencia entre pagar medio por ciento y pagar 2% en comisiones podía significar tener 40% menos de patrimonio final, 40% de toda una vida de ahorro, transferido silenciosamente a los administradores del fondo. Y eso sin contar las comisiones de compra y venta, los spreads, los costos de transacción, los cargos por mantenimiento de cuenta, cada uno pequeño individualmente, devastadores en conjunto. La persona miraba su estado de cuenta y veía rendimientos positivos. Lo que no veía era cuánto de su rendimiento potencial había sido capturado por otros antes de llegar a su bolsillo. Creía estar ganando cuando en realidad estaba compartiendo sus ganancias con un ejército de intermediarios. La tercera forma era a través de la falsa diversificación. Muchas personas creían estar diversificadas porque tenían múltiples inversiones. Tenían acciones de 5 empresas diferentes, o 3 fondos distintos, o inversiones en 2 o 3 sectores. Pero cuando analizabas realmente esas posiciones, frecuentemente descubrías que no había diversificación real. Los 5 acciones eran todas del mismo sector tecnológico. Los 3 fondos invertían en las mismas empresas grandes. Las diferentes inversiones subían y bajaban juntas porque estaban expuestas a los mismos riesgos. Esta falsa diversificación creaba una ilusión de seguridad que no existía. La persona se sentía protegida porque tenía múltiples posiciones, pero cuando llegaba una crisis que afectaba a su sector o tipo de inversión, todo caía simultáneamente. La diversificación que creía tener no la protegía de nada. La verdadera diversificación requería activos que se comportaban
comportaran de manera diferente en diferentes circunstancias, acciones y bonos, diferentes sectores económicos, diferentes geografías, diferentes tipos de activos. Solo así se obtenía protección real contra los inevitables eventos negativos. Si están empezando a cuestionar si realmente están invirtiendo o perdiendo dinero disfrazado, están en el camino correcto. Suscríbanse y activen la campana porque vamos a profundizar en más formas ocultas de pérdida. La cuarta forma de perder dinero era a través del timing emocional. Estudios realizados durante décadas mostraban consistentemente que el inversor promedio obtenía rendimientos significativamente menores que las inversiones que compraba. ¿Cómo era esto posible? Si comprabas un fondo que rendía 10% anual, no deberías obtener 10%. La respuesta estaba en el timing. Las personas compraban después de que algo había subido, cuando se sentían confiadas y optimistas. Vendían después de que algo había bajado, cuando se sentían asustadas y pesimistas. Este patrón de comprar alto y vender bajo destruía sistemáticamente los rendimientos. El fondo podía rendir 10% anual en promedio, pero si comprabas en los picos de optimismo y vendías en los valles de pesimismo, tus rendimientos personales podían ser de 5% o 0 o incluso negativos. El mismo fondo, resultados radicalmente diferentes según cuando comprabas y vendías. Y lo más perverso era que estas decisiones se sentían correctas en el momento, cuando todos estaban optimistas y los precios subían. Comprar parecía seguro y prudente. Los titulares eran positivos. Los expertos predecían más subidas. Tus amigos te contaban cuánto estaban ganando. Todo te empujaba a comprar cuando todos estaban pesimistas y los precios caían. Vender parecía la única opción sensata. Los titulares gritaban desastre. Los expertos predecían más caídas. Tus amigos te contaban cuánto habían perdido. Todo te empujaba a vender. Yo experimenté esto en carne propia durante los años 20. La euforia del mercado era contagiosa. Sabía intelectualmente que los precios estaban inflados, pero las emociones eran más fuertes. Mantuve posiciones que debería haber reducido. Cuando llegó el crash del 29, pagué el precio de esa debilidad. Las emociones nos guiaban exactamente la dirección equivocada. Y cada vez que seguíamos esas emociones, transferíamos riqueza de nuestro bolsillo al bolsillo de alguien más disciplinado que compraba nuestro pánico y vendía nuestra euforia. La quinta forma era perseguir rendimientos pasados. Esta era, quizás la trampa más seductora de todas. La inversión o el fondo, que había tenido excelentes rendimientos en los últimos años, atraía naturalmente la atención y el dinero de los inversores. El razonamiento parecía sólido. Si este fondo rindió 20% anual los últimos 5 años, seguramente seguirás yéndolo bien. Los ganadores seguían ganando. No. Las revistas financieras publicaban listas de los mejores fondos. Los asesores recomendaban lo que había funcionado. Todo el mundo hablaba de las inversiones calientes del momento, pero la evidencia mostraba exactamente lo contrario. Los fondos y estrategias que habían tenido rendimientos excepcionales tendían a revertir hacia la media. Los que habían sido los mejores frecuentemente se convertían en los peores en los años siguientes y viceversa. Esto sucedía por varias razones. A veces el rendimiento excepcional era simplemente suerte que no se repetiría. Un administrador que había apostado correctamente unas pocas veces no necesariamente tenía habilidad superior. A veces era porque el estilo de inversión había estado temporalmente en favor del mercado. Las acciones de crecimiento brillaban unos años, las de valor brillaban otros. A veces era porque el éxito atraía tanto dinero nuevo que el fondo ya no podía ejecutar su estrategia efectivamente. Las oportunidades pequeñas que habían generado grandes rendimientos ya no podían absorber el capital masivo que llegaba. Sea cual fuera la razón, perseguir rendimientos pasados era una receta para comprar caro. El inversor llegaba exactamente cuando los mejores rendimientos ya habían pasado, justo a tiempo para experimentar la reversión hacia resultados mediocres o peores. Lo vi una y otra vez con las modas de inversión, las acciones de radio en los años 20. Cada nueva moda atraía dinero precisamente cuando estaba a punto de decepcionar, y los que llegaban tarde pagaban el precio. La sexta forma era la ilusión de actividad productiva. Muchas personas creían que mientras más activamente manejaran sus inversiones, mejores resultados obtendrían. Seguían las noticias constantemente, ajustaban sus portafolios frecuentemente, compraban y vendían respondiendo a cada desarrollo. Toda esta actividad se sentía productiva. Parecía que estaban trabajando duro en sus finanzas, pero los resultados frecuentemente eran peores que si no hubieran hecho nada. Cada transacción tenía costos. Cada decisión era una oportunidad de error. Cada ajuste interrumpía el crecimiento compuesto. Y el tiempo dedicado a esta actividad frenética era tiempo que podría haberse usado en algo genuinamente productivo. Los inversores más exitosos que conocieran notablemente inactivos tomaban decisiones cuidadosas, las implementaban, y luego dejaban que el tiempo hiciera su trabajo. Podían pasar años sin cambios significativos en sus portafolios. Warren Buffett hablaba de
su periodo de tenencia favorito como para siempre. No porque fuera sentimental, sino porque entendía que la actividad frecuente destruía valor en lugar de crearlo. La séptima forma era no ajustar por impuestos. Los impuestos eran otro costo que muchos inversores ignoraban al evaluar sus rendimientos reales. Veían el rendimiento bruto y asumían que eso era lo que estaban ganando. Pero dependiendo de cómo y cuándo realizaban sus ganancias, los impuestos podían consumir una porción significativa. Las ganancias de corto plazo típicamente pagaban tasas mucho más altas que las ganancias de largo plazo. Cada vez que vendías una posición ganadora antes de cumplir el periodo requerido, pagabas un precio en impuestos adicionales. Los dividendos también tenían implicaciones fiscales. Los intereses de bonos también. Cada tipo de ingreso de inversión era tratado diferente por el sistema tributario. El inversor que ignoraba estas consideraciones podía creer que estaba obteniendo excelentes rendimientos cuando en realidad, después de impuestos, sus resultados eran mediocres. Mientras tanto, otro inversor con rendimientos brutos menores pero con estrategia fiscal inteligente terminaba con más dinero en el bolsillo. No digo que los impuestos debían determinar todas las decisiones de inversión, pero ignorarlos completamente era regalar dinero innecesariamente al gobierno en lugar de mantenerlo trabajando para ti. La octava forma era la concentración excesiva sin saberlo. Muchas personas tenían más concentración en sus inversiones de lo que creían. Trabajaban para una empresa y tenían acciones de esa misma empresa. Si la empresa tenía problemas, perdían el trabajo y las inversiones simultáneamente. O vivían en una ciudad cuya economía dependía de una industria específica y todas sus inversiones estaban en esa misma industria. Si el sector colapsaba, perdían el valor de su casa, su trabajo y sus inversiones al mismo tiempo. O tenían todo en su propio negocio, creyendo que esa era la mejor inversión posible. Pero si el negocio fracasaba, se quedaban sin nada. Esta concentración no intencional creaba riesgos catastróficos que la persona no veía. Se sentía diversificada porque tenía diferentes tipos de activos, pero todos esos activos dependían del mismo factor subyacente. La verdadera seguridad requería pensar holísticamente sobre todos los riesgos laborales, inmobiliarios, de inversión, y asegurarse de que no todos dependieran de lo mismo. La novena forma era compararse con el índice equivocado. Cuando evaluaban sus resultados, muchas personas se comparaban con referencias que no eran apropiadas para su situación. Comparaban un portafolio conservador con un índice agresivo, o un portafolio internacional con un índice local, o inversiones de largo plazo con resultados de corto plazo. Estas comparaciones incorrectas llevaban a conclusiones equivocadas. La persona podía creer que estaba fracasando cuando en realidad lo estaba haciendo bien a su nivel de riesgo, o podía creer que estaba triunfando cuando en realidad estaba asumiendo riesgos excesivos para los rendimientos obtenidos. La comparación correcta era contra un índice que reflejara el mismo nivel de riesgo y el mismo horizonte temporal. Solo así se podía evaluar genuinamente si las decisiones activas estaban agregando, destruyendo valor. Ahora quiero hablar sobre cómo saber si realmente estás invirtiendo o perdiendo dinero. El primer paso era calcular el rendimiento real, no el nominal. Tomar el rendimiento de tus inversiones y restarle la inflación del periodo. Si el resultado era negativo o cercano a cero, estabas perdiendo poder adquisitivo sin importar cuánto hubiera crecido el número en tu cuenta. El segundo paso era calcular el rendimiento después de costos. Sumar todas las comisiones, gastos de administración, costos de transacción y cualquier otro cargo. Restarlos del rendimiento. El número resultante era lo que realmente estabas ganando. El tercer paso era calcular el rendimiento después de impuestos. Considerar cuánto de tus ganancias irían al gobierno cuando las realizaras. Esto daba una imagen más precisa de cuánto terminaría realmente en tu bolsillo. El cuarto paso era compararte con una alternativa simple. Si hubieras puesto tu dinero en un fondo indexado de bajo costo y no hubieras tocado nada, ¿cuánto tendrías? Si la respuesta era más de lo que tienes ahora, toda tu actividad había destruido valor en lugar de crearlo. Estos cálculos eran incómodos porque frecuentemente revelaban verdades que preferíamos no ver, pero sin ellos era imposible saber si realmente estábamos progresando o retrocediendo. Déjenme compartir cómo evitar estas trampas. La primera regla era mantener los costos al mínimo absoluto. Cada punto porcentual en costos era dinero que salía de tu bolsillo hacia el bolsillo de otros. Buscar las opciones de menor costo disponibles. Preferir fondos indexados sobre fondos activos caros. Minimizar las transacciones innecesarias. Cuestionar cada comisión, cada cargo, cada gasto. La industria financiera había construido un sistema extraordinariamente efectivo para extraer dinero de los inversores. Tu trabajo era resistir esa extracción con cada herramienta disponible. La segunda regla era ignorar el ruido y mantener el rumbo. Las noticias diarias, las predicciones de expertos, los movimientos de corto plazo del mercado eran distracciones que invitaban a
decisiones emocionales destructivas. Tener un plan y seguirlo, sin importar lo que dijeran los titulares. Desarrollé la metáfora del señor mercado precisamente para esto. El mercado era como un socio emocionalmente inestable que todos los días ofrecía comprar o vender a diferentes precios. No había obligación de hacer negocios con él. Podías ignorar sus ofertas cuando no tenían sentido, sin importar cuán insistente fuera. La tercera regla era diversificar genuinamente. No solo tener múltiples inversiones, sino asegurarse de que realmente se comportaran de manera diferente. Incluir diferentes tipos de activos, diferentes sectores, diferentes geografías. Pensar holísticamente sobre todos los riesgos, incluyendo el empleo y la vivienda. La cuarta regla era pensar en términos reales, no nominales. Siempre ajustar por inflación al evaluar resultados. Un rendimiento del 5% con inflación del 3% era un rendimiento real del 2%, no del 5%. Este simple ajuste revelaba la verdad que los números nominales ocultaban. La quinta regla era tener paciencia. Los rendimientos reales de la inversión se manifestaban en décadas, no en meses o años. La persona que esperaba resultados inmediatos inevitablemente tomaba decisiones que destruían los resultados de largo plazo. El tiempo era el ingrediente esencial y no podía sustituirse con actividad ni inteligencia. Warren Buffett, mi estudiante más destacado, ejemplificaba todas estas reglas. Costos mínimos en su operación. Ignoraba el ruido del mercado completamente. Diversificaba pensando en riesgos, no solo en cantidad de posiciones. Pensaba siempre en términos de valor real. Y tenía una paciencia que otros confundían con inactividad, pero que era la clave de sus resultados extraordinarios. Cuando miro hacia atrás a mi carrera, veo que una de mis contribuciones más importantes fue ayudar a las personas a ver la realidad detrás de las ilusiones financieras. Era un trabajo ingrato porque las ilusiones eran cómodas y la realidad era incómoda, pero solo enfrentando la realidad se podía construir riqueza genuina. Solo midiendo correctamente se podía saber si se estaba avanzando o retrocediendo. Solo evitando las trampas invisibles se podía llegar al destino deseado. La diferencia de creer que invertías y realmente invertir era la diferencia de décadas de esfuerzo desperdiciado y décadas de progreso real. Era una diferencia que valía la pena entender, aunque la verdad fuera incómoda. Si este video les reveló formas en que podrían estar perdiendo dinero sin saberlo, suscríbanse al canal y compartan con alguien que necesite escucharlo. A veces la lección más valiosa es descubrir que lo que creíamos que funcionaba en realidad nos estaba perjudicando silenciosamente. Nos vemos en el próximo video.